¿Qué tal, Moisés? Pues bienvenido aquí a estas charlas con Bruj. Qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que es un privilegio estar aquí en un programa tan visto y me siento contento de estar acá. Yo quiero contarles que Moisés es un psicólogo clínico a quien he conocido y hemos estado platicando de algo que es un interés mío y que además es un interés por los salvadoreños y que creo que tú puedes aportar en esta charla que vamos a tener, porque quiero que me contés cuál ha sido tu desenvolvimiento en lo relativo a la psicología dentro de las comunidades y la sociedad en general. Porque tengo que adelantar que has trabajado en la alcaldía del ahora presidente Bukele, específicamente en la sección o asistiendo en la parte deportiva, que es lo que anima al joven. El deporte siempre sirve para que no se vayan las ideas por otro lado, o no se encaucen mal esas energías de un joven, y que en este caso pues requiere de profesionales en la parte emocional, como es tu área. Correcto. Fíjate que afortunadamente la transitabilidad de la carrera, y le añado probablemente el tema de la plasticidad, porque te genera cierta movilidad en el término que puedes ir de un tema hacia otro. Y como bien me presentaste, psicólogo clínico con experiencia precisamente en el ejercicio terapéutico, pero dentro de la incursión en el ámbito social, igualmente también poseo experiencia capitalizada a lo largo de los años. Y bien mencionabas igualmente también el tema del deporte. Áreas de mi competencia en las cuales he incursionado y pues he tenido resultados de los cuales pudiéramos hablar no únicamente el tiempo que tus charlas generalmente tienen, sino que podríamos estar charlando un poco más tiempo para sacar experiencia, capitalizar. Pero sé decirte que lo que se necesitaría es naturalizar el fenómeno de lo que representa la función del psicólogo inmerso en la sociedad. Hay prejuicios en nuestra cultura salvadoreña al día de hoy, año 2023, un mundo cambiante, las mismas generaciones, es la constante del ser humano cambiar, pero mi pregunta es así de directa: ¿hay prejuicios en El Salvador todavía respecto a una terapia emocional, al psicólogo como tal? ¿Existe esa reticencia? ¿Cómo la ves tú como alguien que está en esa área? Quisiera contestarte de forma categórica y absoluta: sí. Sí la hay. Ha mejorado notablemente. Tampoco no quiero ser de los que ven el vaso medio vacío, ¿verdad? Ha mejorado, indudablemente sí. Hay un prejuicio, se ha estigmatizado, en algún momento hasta se ha llevado a niveles que creo que no dan el valor preciso a lo que podemos obtener por medio, como tú lo llamas, de la terapia, ¿verdad? De ese acompañamiento que pues creo que todos en realidad en algún momento de la vida necesitamos. Y dentro de ese prejuicio, ¿cómo lo podrías tú llevar a palabras sencillas, yendo a esa gente que, dentro de lo que yo puedo entender y creer también, que es menos a que quizás hace 20, 30 años, Sí. ¿cómo se grafica? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué piensa en general? Hablemos un poco así, esa gente que estigmatiza o que todavía ve con cierta reticencia una terapia o el trabajo del psicólogo en la sociedad. Hay dos situaciones. La primera te lo pongo en Vox Populi. Los psicólogos solo ven gente loca. Los psicólogos son profesionales especializados para tratar en gente loca, y yo no estoy loca. Yo no tengo necesidad. A mí no me pasa nada. Yo estoy bien, otros sí lo necesitan, yo no lo necesito. Ese es uno de los prejuicios claros. Sí, y por otro lado hay otros que creen que el asistir, buscar apoyo psicológico es algo muy caro, de lo cual pues no puedo tener yo la libertad de acceso, porque de pronto también lo ven bajo una figura elitista. O sea, lo ven como el hecho de que buscar un psicólogo es, por lo mismo que se oye en los medios de comunicación, ciertamente tergiversada, porque el tema es que hoy encuentras tú una terapia psicológica en una consulta hasta por $5. O sea, el hecho no es el valor, el hecho es que se ha estigmatizado, y lo mismo te produce un rechazo directo a lo mismo. Correcto. O sea, lo que podemos ver ahora, si nos vamos al tomar la realidad de nuestro país, y ahí quiero ir llegando yo también a este punto, que hemos sufrido como sociedad salvadoreña. Sí. Cuando hablábamos la otra vez, te contaba un poco de mi experiencia de haber vivido en Alemania,
haber tenido un abuelo alemán que le tocó sufrir directamente la Primera Guerra, la Segunda indirectamente, pero porque se lo llevaron ya estando aquí, etcétera, etcétera, sin haber sido nazi, sino que por ser alemán. Sí. Era antinazi, por cierto, siempre me gusta aclararlo, sí. Pero en este caso, la realidad de los salvadoreños es que vivimos un conflicto armado desde el año oficialmente 80-81 hasta el año 92, que supuestamente ya pararon, fue un cese de las balas militares guerrilleros, pero comienza un proceso que es ese, bueno, lo quiero llamar de buena manera, esa consecuencia social que derivan en unas maras, pandillas que dominan la sociedad hasta hace muy poco. O sea, hay claramente un conflicto de cada persona salvadoreña que ha vivido aquí, incluso las que han tenido que salir, las que tuvieron que salir, fue mayormente por la guerra o por las maras. Exacto. Donde vayas allá en Houston, Exacto. en Los Ángeles, en Italia, donde sea, Sí. salvadoreños, el 90 y pico % te va a decir salieron por la guerra o unos años después por las maras. Sí. Entonces ahí tenemos un claro problema o trauma social, Sí. ¿verdad? O sea que nuestro país sí necesita de un proceso de acompañamiento. y yo te iba a decir cura o de terapia Sí, o de entenderse. claro, y claro. no tiene que ver con que estoy loco, sino Sí, que... lo que ocurre, Carlos, que el tema de la pandilla era un tema predecible, tal vez no con el tema pandilla o con el tema mara, como se le dio por llamar, o el haber exportado un modelo de los Estados Unidos, el dominio de la calle 18 y todo esto, sino era predecible, porque el fenómeno de la guerra iba a producir no solamente el tema pandilla, también iba a producir que se incrementaron, que se ampliaran los cinturones de pobreza, la marginalidad, la migración. La familia se desintegró, se crea y comienza a exacerbarse el modelo de la familia monoparental. Entonces, todos los fenómenos sociales que hoy mismo estamos viviendo son producto de algo que era predecible, pero nadie le puso atención. O sea, simplemente fue el cese de la guerra, como bien lo dices tú, o la definición llana que da la Organización Mundial de Salud, hablando de lo que significa paz. Paz es ausencia de guerra. O sea, para mí la paz, si lo vemos en una concepción simplista, paz, ausencia de guerra, yo diría que precisamente es una concepción simplista. Sí, ahí se queda. O sea, Sí, pero pasaron más cosas. Sí, pero te das cuenta que la guerra en El Salvador fue de larga data. El número de muertos fue un número bastante grande. Creo que tú y yo lo recordamos perfectamente, que significaba dormir bajo la cama o buscar algún refugio, algún amparo. Dejar vasos en la noche, exactamente. los secuestros, las matanzas, olvídate. O sea, entonces, para un niño imagínate dos escenarios, lo que representó para la familia en el área urbana. Ahora imagínate lo que representó el mismo fenómeno, pero para la familia en el área rural. Ahí has tocado todo un punto, familia, y se desintegró. Sí. O sea, eso es el triste, duro, oscuro legado de esos conflictos que en otros momentos, tú sabes, en mi accionar como funcionario, como político, Sí. lo critico y digo, ahí están los responsables y se está trabajando ya como país en Claro. eso. Pero tenemos familia desintegrada. Sí. Hay una fase del plan de seguridad, el plan control territorial, en la cual estoy involucrado directamente como diputado de la bancada de Nuevas Ideas, porque apoyamos al presidente de la República en todo lo que tiene que ver con el plan control territorial, el plan de seguridad, y es precisamente una de las etapas, es la que se llama de integración, o sea, la etapa de integración. Y tiene que ver con eso que tú decís. Claro. O sea, la familia, la sociedad salvadoreña, entiéndose, sociedad, todo Sí, ser que sí, vive ahí, no, sí. no la alta sociedad, Exacto, hay que dejarlo claro exacto. para que no se vaya a Exacto. entender después de una cuestión de élite, no. Correcto. Tenemos los funcionarios, y el presidente Bukele ya lo anunció el 15 de septiembre, que empezar una fase de integración. Sí. ¿Cómo lo ve alguien entendido y además ocupado en ese tema específico que tiene que ver con la emocionalidad, con el comportamiento de un ente dentro de la sociedad cuando ha tenido estos traumas tan fuertes? Lo que podría decirte es, mi respuesta quizás sería en términos de un abanico, desde el principio aplaudible, enhorabuena, eureka,
y creo que esto traerá respuestas. Te digo, probablemente son más las preguntas que las respuestas. Indudablemente, bueno, cuando me preguntabas en principio cómo ve la perspectiva un psicólogo en el tema social, sé decirte que la psicología en sus diferentes ramas, hay una rama de ellas que aborda la psicología comunitaria y la psicología social. Los teóricos y nosotros en la práctica lo hemos comprobado que la psicología social es una ciencia bisagra que logra integrar o pretende integrar lo que es el sujeto, el individuo y la sociedad. Es decir, no queremos cruzar la línea del sociólogo, el sociólogo y el antropólogo con lo suyo. Pero el psicólogo pretende conocer la psique del comportamiento individual dentro de la sociedad, respetando al individuo en sus emociones, en sus creencias, en sus pensamientos, pero también reconociendo en la sociedad que en la misma existe procesos de formación, socialización, el tema educativo, el tema familiar. Alguien dijo por ahí que el ser humano es un animal gregario, porque el ser humano no puede permanecer solo. Entonces, la psicología social intentará... Erich Fromm, Miedo a la libertad. Correcto. Lo plantea muy bien. Correcto. Uno de los clásicos, ¿verdad? Sí. Entonces, tal situación... No quiere, o sea, no es que no quiera, el ser humano como tal, como animal, exacto, tú decís, y que lo somos dentro de del ser racional y pensante, quiere pertenecer a. Exacto. Y ahí viene su interacción y al mismo tiempo viene lo complejo que es interactuar acopladamente. Exactamente. Y ahora descubres que no solamente está la desintegración familiar, que fue un tema que tú abordaste, pero otro fenómeno que también abordamos los psicólogos es la familia disfuncional, que probablemente sí exista la familia como tal, la figura paterna-materna, pero las funciones, como los teóricos lo dicen, han vuelto a lo mismo, y en el ejercicio que hacemos, en los 8 rangos que examinamos para descubrir si una familia es funcional o no, ahí descubrimos una vez más que la sociedad salvadoreña no solamente ha atravesado por el fenómeno de la desintegración, sino que también está bajo la lupa de lo que representa ser una familia disfuncional. ¿Está relacionado uno con lo otro, estos conflictos que hemos tenido, las guerras, las maras, o es algo que ya traíamos también por, no sé, Por eso te decía hace un momento, el ser humano individualmente, creencias, pensamientos, conductas. Sí, en cierta manera ya hubo creencias, como aquel caso de que ¿por qué haces las cosas como las haces? Ah, porque mi mamá pues así las hacía. Le preguntan a la mamá, ¿y usted por qué hace las cosas como las hace? Y dice, ah, porque mi mamá así las hacía. Entonces, el tema generacional, más el conflicto, más la pérdida de valores, más la pérdida del sentido, creo que ha traído esto. Sé decirte que todo ser humano, y esto sí te lo digo con mucha autoridad, todo ser humano debe de satisfacer 4 grandes necesidades. Identidad, aceptación, seguridad y propósito. Y propósito. Sí. Si examinamos las 4 áreas... ¿Podríamos hacerlo rápidamente cada uno? Sí, si examinamos a cualquier salvadoreño de a pie o cualquier salvadoreño de nuestra sociedad, sin temor a ningún grupo etario en particular, descubriremos que todos, en alguna medida, tenemos problemas. Quiero ser muy honesto. En temas de identidad, aceptación, seguridad, propósito. Identidad. ¿Cuánto temor hay en la persona en realidad a tener una clara concepción de lo que la persona es? Las personas generalmente gustan que se hable de otros menos de ellos. Una fotografía, por ejemplo, te lo digo, la fotografía de la licencia, por ejemplo, que es una fotografía que no es tan bondadosa. Sí. Hay personas que se refieren a esa fotografía de sí mismo como algo que no. No quiero enseñarlo. Sí, pero la fotografía de tu sobrinito, la fotografía de algún familiar, y que la fotografía es buena fotografía, tú sí le enseñas. Entonces tu identidad puede estar minada, resquebrajada o afectada por algún elemento físico, o por alguna característica en la cual... Entonces la identidad está minada. Ya. Pero no solamente te hablo de la identidad física, sino que aquí tendríamos que hablar pues mucho sobre el tema de la identidad. La aceptación. Las personas generalmente, cuando entramos al campo de la aceptación, de ahí que vienen problemas que atendemos con baja autoestima, y hasta personas que tienen una autoestima llegando a grados patológicos. La aceptación, la falta de realidad en relación
de mi persona inmerso con la sociedad, con la familia, en la escolaridad, el famoso bullying. Yo te pregunto a ti, el bullying, ¿a ti no te hicieron bullying cuando eras pequeño? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Sí, yo pasé sin embargo no se le llamaba o no se conocía con el así, término de bullying, ¿verdad? También hice y me corrigieron a tiempo. Sí, correcto. Sí, porque era parte del desarrollo de un joven, lo supe después, pero también tuve que enseñar a mis hijos a que no se cayeran en eso, pero sí existen. Igual, sé decirte también con el trastorno de déficit atencional, también, que ha adquirido una gran connotación en los últimos años. Pero siempre ha existido. Pero siempre ha existido. Sí, mi papá me decía a los 80 años, antes de morir, que él creía que él tenía. Eso me dice que hablan del déficit de atención. Ajá. Y yo le digo, no creas, lo tenés, pero nunca se lo diagnosticaron como tal, porque Sí, no se usaba ese diagnóstico. Y ahora fíjate, por ejemplo, entrando un poco, tengo dos temas pendientes, seguridad y propósito. En el tema de los niños con trastorno de déficit atencional, generalmente en la práctica y en el ejercicio descubrimos que los niños con el déficit son niños hiperactivos o niños hiperkinéticos. Tú le dices a un padre de familia, mire, tengo la noticia que su niño es hiperkinético. Y se muere del susto. Se muere del susto, y yo creo que niños hiperkinéticos siempre hemos tenido. O sea, yo creo que tú eras un niño hiperkinético, sí, hiperactivo, sí, etcétera, etcétera. Y luego también hay otro acompañamiento con este diagnóstico, porque es importante el diagnóstico, es la impulsividad. Entonces, hoy en día tenemos niños, personas, porque el trastorno no se cura. Tú mueres con el trastorno y mueres con el trastorno. El trastorno es trastorno de déficit atencional con hiperactividad más impulsividad. Y ahí se nos vino el mundo encima, y hoy en día tenemos una serie de niños con tales características siendo abordados, otros siendo ignorados, y de esto sé decirte que en la sociedad salvadoreña y en el mundo entero hay miles. Regreso al tema, seguridad. El tema de seguridad no es el tema de seguridad como tal, el sentirme seguro inmerso dentro de un ambiente X, sino seguridad es, exactamente, la seguridad, esa falta de seguridad. ¿Por qué tienes que inclinar la cabeza? ¿Por qué tienes que encoger los hombros? ¿Por qué cuando te pones a la par de una persona de un color diferente te sientes menos? O sea, ¿qué te resta la seguridad? O el que no hables con facilidad te reste, o el que no hayas alcanzado algún grado de escolaridad te reste. Eso es inseguridad o seguridad. Y el último tema, que es fascinante, lo que tiene que ver con el propósito. Antes yo pensaba, y la gente creía, por ejemplo, que el propósito como tal, por ejemplo, la soledad. La gente lo define básicamente como ausencia de compañía. Pero no. Yo he llegado a definir en mi práctica que la soledad es falta de propósito. No de compañía, porque podrías estar rodeado de muchas personas. Pero sigues estando solo. Y sigues teniendo esa sensación. Esa sensación. Que suele pasar, yo lo he observado también. Correcto. Y la sensación pasa de ser una sensación y se convierte ya en un comportamiento. Y deja de ser un comportamiento y se convierte en una conducta. Después deja de ser una conducta y se vuelve un acto compulsivo. Entonces de aquí es que tenemos... Mira, esto es enriquecedor, y estar aquí contigo en el programa es enriquecedor. A ver, pero tengo, por supuesto, muchas preguntas, pero para ir concretizando en algunas, la sociedad salvadoreña sí estaría de acuerdo de que como en la fase que estamos viviendo como país, sí, como sociedad, que hay una clara transformación, sí, que hay un claro cambio, que hay también un Estado, que el Estado no es un ente así sin forma, no, son personas que están ahí, hay un presidente que tiene nombre, apellido, hay un partido, estamos algunos que estamos ayudando y estamos trabajando, después de que nunca lo hicimos directamente con el Estado, que se están cambiando conductas y el rumbo del Estado, y lo decimos y lo planteo, ese es mi sentir y mi pensar y mi actuar para bien, sí, ese es el objetivo. Sí. Necesita entonces el salvadoreño, la sociedad salvadoreña, las comunidades, como lo planteaban ahí Bukele el 15 de septiembre cuando anuncia el plan, esta fase de integración, ese sanear o sanar, más bien saneamiento emocional, social, psíquico, espiritual de las personas dentro de la comunidad, en las diferentes comunidades. Sí, categóricamente, y aquí sí, quiero decírtelo categóricamente, sí se necesita.
Claro, no vamos a esperar resultados como frotar la lámpara de Aladino o creer que esto comienza. Siempre a algunos de los pacientes se les suele decir, el proceso que vamos a iniciar es un proceso largo, doloroso y costoso. Hay pacientes que se atienden hasta por 3, 4 años, dependiendo de las necesidades. Pero enhorabuena, comencemos ahora mismo. O sea, si no comenzamos, yo siempre he creído que si no comenzamos, no terminamos. Claro. Comencemos con un diseño, con un programa, haciendo un abordaje correcto, diagnosticando cómo está la situación del país, en todo caso de las personas, de los ciudadanos de esta nación. Sí, categóricamente sí se necesita. Y dentro de esta dirección que se ha formado, porque el presidente nos pidió en la Asamblea Legislativa que se aprobara, de hecho, una ley de integración, o sea, la fase de integración que se aprobara como ley, porque se le iba a dar vida a esta dirección nacional de integración. Sí. La va a comenzar a dirigir una persona que ha estado en contacto con las comunidades, que es Alejandro Gutman, que ha tenido ya cierto conocimiento en labores de índole comunitario a partir del deporte. Él vino de Argentina, lo ha comentado, ya se le conoce a partir del fútbol, pero que va a estar encargado de darle vida a este proceso, donde se necesita entonces que el salvadoreño entienda, me gusta mucho ir recapitulando un poco lo que hemos hablado, que entienda que esto no es ni caro ni le sucede a otros. Todos como salvadoreños, aunque hayamos vivido fuera, somos parte de esta identidad y nos vimos afectados por un trauma. O por dos, digamos, guerra, maras, etcétera. Lo de caro no, porque esto es una labor del Estado. Correcto. Que el Estado entra a hacerse responsable por sus conductores, empezando por el presidente de la República. Y además me gustó cuando dijiste de que hay que entender que esto no es apretar un botón. Aquí sí no es de apretar un botón, como nos dicen a nosotros, no. El botón es para dar un voto, en este caso comienza un proceso. Correcto. ¿Crees tú que estamos entonces en el momento indicado, en el momento ya luces, cámaras, acción? ¿Vamos a funcionar en esto como sociedad? Siempre he creído, por ejemplo, te defino el éxito o el logro. Las personas ven el éxito y el logro como el hecho de que puede ser un acto fortuito. No. Que es un hecho accidental. No. Pero la concepción que puede tenerse es que un buen día me sacaré la lotería. Entonces veo el logro, el éxito, la fortuna, la prosperidad, o como quiera llamarlo, como un acto de suerte, de magia, o algo que resultó pues de forma accidental. Y no lo es trabajo. No, ahora te digo, ¿cuál es la respuesta para esto? La única respuesta que puedo darte es que el logro, el alcanzar los objetivos que tú mismo me estás haciendo saber ahora, será siempre y cuando se haga la aplicación deliberada e intencional de los valores, los principios, el diseño, la planificación, el abordaje del programa, y tenemos los resultados. No puede fallar. En este caso, en matemáticas nos enseñaron, Carlos, el orden de los factores no altera el producto. Pero en problemas sociales no podemos tomar la misma tesis de la matemática. Aquí el orden de los factores, por eso te digo, solamente tras la aplicación deliberada e intencional de los valores, los principios, los objetivos claros, vamos a tener el logro. Me voy a tomar un poco más de tiempo, pero sí voy a abordar en esta parte uno de los aspectos que tiene que ver, que ya es no solo una ley, sino que ya se está ejecutando. La primera dama es una persona que se preparó, estudió y también se le ve que le gusta y trabaja en esta área por ser primera dama, pero además tuvimos, lo voy a decir así, la dicha, los salvadoreños, de que ella esté ocupada en este sector. Nos pide una ley, la Secretaría de la Familia nos pide una ley, se aprobó el año antepasado. Bueno, son tres, la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, y se me escapa la tercera, que tiene que ver con el amor convertido en alimento, que tiene que ver con la parte de muy importante también en un proceso naturalmente de un ser humano en su emoción y en su psique, o sea, tener ese alimento. Desde ese momento que vemos un gobierno, por su primera dama, ocupado, no solo preocupado, sino ocupado, ejecutando políticas de el ser como tal, porque te menciono uno de los aspectos de la ley Nacer con Cariño. Fíjate qué asombroso, quizás si lo vemos desde otra óptica, sonaría hasta como ¿y por qué? Pero no se le puede maltratar a la madre que va a dar a luz.
¿Y por qué se tuvo que hacer esa ley? Porque se maltrataba Correcto. En los hospitales. Exacto. Para sorpresa de muchos, también en los privados. Ujú. Una madre que llega, sobre todo las primerizas, llegan en un estado donde todo les ha cambiado desde el momento, desde el día 1 del embarazo, Sí. y llegan a ese gran día, ese día donde lógicamente están nerviosos y tenían ahí unas personas que están acostumbradas a hacer eso todos los días, tratándolas mal. Sí. Eso ya no se puede. Un aspecto de la ley, porque Sí. la ley es intensa y es muy grande, pero sí se están ocupando del individuo como tal. Correcto. Del ser como tal. Y Sí. ahí también se incluye la parte emocional. Claro. ¿Verdad? O sea, eso era necesario en nuestro país. Tú como profesional, y me imagino que tus colegas lo hablan esto, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, fíjate que hace algunos años estuve en un foro en República Dominicana atendiendo precisamente el tema de la niñez y descubrimos y llegamos a formulaciones de proyectos bastante ambiciosos. De hecho, yo generé un proyecto ambicioso que le llamé por un nombre en inglés, espero pronunciártelo bien. Le puse Under 5. Under 5. Sí, abajo de 5. 5. En el cual incluía que el trato se le diera a la señora desde el momento de la concepción o cuando la señora descubriera que estaba embarazada. Y llegábamos hasta 5 años, cuando el niño ya estaba a la edad de 5 años. Un programa, y ahora veo, y hablando con los colegas, ahora vemos un programa que está velando, que era necesario y que está haciendo pues una labor obviamente cubriendo el déficit que se tenía. Porque lo que tú dices, el nacimiento yo te podría hablar acá que desde la concepción, y no solamente aspectos emocionales, como tú me lo mencionas, sino aspectos emocionales, aspectos cognitivos, aspectos afectivos, que están ligados directamente con lo que tiene que ver con el nacimiento, con la concepción, con el nacimiento y con todo. Enhorabuena, hay un programa hoy en día. Enhorabuena, se gesten otros programas, como el que estamos hablando ahora, que me habla de la fase número 6, que es integración. Y la definición del castellano en el diccionario de la Real Academia dice que es integración, acción de integrarse. Si lo buscas dice acción de integrarse, como que te deja igual. No, pero en realidad necesitamos integrar, necesitamos levantar los factores de resiliencia, por ejemplo, los niveles de reconstrucción del tejido social. Necesitamos hacer una coordinación intersectorial. Este abordaje no puede ser desde una perspectiva única o que alguien... Por eso se está invitando a empresas, Sí, se está invitando a todos los sectores. Exactamente. Y ya en el campo lo que necesitamos es trabajo precisamente sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, tener un censo, tener un diagnóstico, porque sí sé decirte como profesional, la clave para un buen proceso es un buen diagnóstico. Un diagnóstico errado, un tratamiento errado. Entonces sí creo que en realidad, pues enhorabuena. Moisés, como en todo, igual me imagino en tus consultas hay un tiempo. Sí. Y eso aprendí una vez también, que eso deja para que la gente que nos ha estado viendo procese un poco, pero se me ocurre preguntarte y pedirte que sigamos teniendo estas pláticas con cierta periodicidad para que podamos seguir hablando de un proceso que tiene que ver, la política no es lo que se veía antes, sino que precisamente lo que tiene que ver con el ser. Sí. A mí me gusta hablar en estas charlas también de las personas como tal, de los seres, de los políticos en su otra fase más humana, y lo que tú nos has venido a abrir un poco. Yo sé que hay muchísimo más que hablar, merece que entonces tú me aceptes la invitación, ya te la acabo de hacer. Bueno, con gusto. Y lo agradezco entonces. Para que la gente que tiene ese prejuicio de decir que psicología o psiquiatra es de locos, no. El alma es la inteligencia emocional, es lo que nos mueve. Exacto. Y eso es algo nuevo. Yo no lo supe hasta hace unos años. Y bueno, qué sabios los griegos, porque ¿para qué vas a llamar dos cosas diferentes si están interconectadas? Lo que tiene que ver con tu mente y poder entonces tener tu parte emocional bien, ahora, bien equilibrada. Si quisiéramos entender un poquitito el tema, ¿qué es el alma? No te respondería qué es el alma, sino que te diría cuáles son los elementos que están contemplados dentro del alma. El intelecto, las emociones, la voluntad, la imaginación. Ahora bien, dices tú, los griegos lo hicieron. Imagínate desde cuándo lo hicieron los griegos. Esa conexión que existe entre lo que es psique, que hoy hasta podemos llegar a un neurólogo puede llamarle simplemente la masa encefálica, pero tenemos un alma y en el alma existe precisamente la manifestación
de la voluntad o del acto volitivo de la persona, que es donde necesitamos. Y aquí intervienen una serie de aspectos y valores en los que sí necesitamos. Y te agradezco desde ya, Carlos. Sí, podemos tener esta charla regularmente, sí, para estar compartiendo con los seguidores. Claro. Estas son cosas que aportan y vamos a seguir haciéndolo. Perfecto. Porque hay más temas y podemos ir poniendo temáticas, analizando también viendo el avance, sí, de la sociedad de nuestro país respecto, ya tenemos, yo por lo menos salgo a las calles a hablar con la gente, con mucha gente, o cuando paro en el supermercado, o cuando platico, yo soy platicón, y veo más sonrisas. Sí. Veo que la gente está optimista, veo que está alegre. Claro, ese es un primer paso, como tú decís, pero falta también seguir ahondando. Me alegra que tenemos un presidente que se ha ocupado, que la primera dama también está muy manos a la obra con eso, porque eso ahí ganamos todos como salvadoreños. Así no es. tenemos ya mandatarios que estaban preocupados de otras cosas que eran más con resultados destructivos, ¿verdad? Quiero invitar a que se suscriban al canal YouTube. Aquí va a aparecer mi nombre del canal. Te pregunto, ¿tú tienes redes donde te puedan ubicar? Sí, tengo en Instagram. En Instagram. Sí. ¿Bajo qué nombre? Consulting. Bueno, va a aparecer también ahí en el momento que lo estamos mencionando, porque me imagino que habrá gente que ha quedado por lo menos con alguna pregunta, alguna consulta. Perfecto. Ahora sí, las consultas ya aparte ya lo llaman a él, ¿no? Sí. O sea, esto aquí no tiene ninguna intención publicitaria, sino que sirva a la Muchas sociedad. Gracias, Carlos. Sí. Y bueno, los esperamos entonces en nuestras charlas, que sigan acompañándonos. Y a ti, Moisés, te agradezco. Muchas gracias. Y para una próxima también. Claro que sí, Carlos, a la orden. Muy bien, un gusto, claro que sí.